Hola, buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos a esta sesión de repaso para el examen parcial. Vamos a dar inicio propiamente esperando que, si alguien se logra conectar, pues estaremos realizando la dinámica. Si no, pues esta sesión está siendo grabada para todos aquellos que, no se puedan conectar en este momento. Entonces, vamos a dar inicio para ver, pues qué puntos, sobre todo lo que viene siendo el temario, qué puntos son los que se espera ustedes estén repasando propiamente de este examen parcial correspondiente pues a la materia de metodología de la investigación. Muy bien, pues en torno a los temas que vimos, básicamente en el tema número 1, pues hablamos de varios conceptos, entre ellos, pues estuvimos viendo la parte del concepto de pensamiento, donde dijimos que el pensamiento pues es ese proceso de cognición generalizado de la realidad, que en este proceso, se forman conceptos en los que se reflejan los objetos y fenómenos mismos de esa realidad. Conocimos los diferentes tipos de pensamiento, por ejemplo, el mágico, en donde se establecen relaciones causales en base a asociaciones circunstanciales y difícilmente demostrables. El mítico, que pretende comprender la realidad por medio de la intuición, emociones, lo ilógico, lo subjetivo, lo fantasioso. El religioso, que va en el sentido de la fe, la cual pues es la creencia no sostenida por evidencias. El filosófico, que es esa reflexión sobre los orígenes y busca respuestas que no se basan en supuestos acerca de preguntas que la ciencia pues no ha podido responder sobre los enigmas de la humanidad y acerca de los cuales, pues el hombre se pregunta cómo ser racional. El científico, que es un modo de razonamiento, una capacidad mental de los seres humanos que, pues se va a básicamente a ver la parte de la experimentación, de la observación, en donde, pues este tipo de pensamiento, las características principales son la objetividad, la racionalidad, la demostrabilidad, la verificabilidad, lo que es la sistematicidad y la metodicidad, así como, pues la precisión y la comunicación. El pensamiento crítico, que es básicamente esa capacidad que se manifiesta propiamente por el ser humano, y esto para analizar y evaluar la información pues existente respecto a un tema determinado, intentando, pues tratar de esclarecer esa veracidad de esa información. El complejo, que es un pensamiento que aborda problemas que requieren pues la participación de diversas disciplinas. El estratégico, que pues aquí es aquel que es capaz de anticipar el efecto de las acciones, una visión a largo plazo, creativas y orientadas al logro de objetivos muy puntuales. Y el prospectivo, que es ese pensamiento anticipatorio, el cual surge con esa necesidad de que podamos saber pues esas posibles o múltiples direcciones del futuro y estar preparados para lo que llegue a suceder. También vimos el concepto de la definición de investigación, donde vimos la parte de que es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos, empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema de investigación científica. Hablamos de los tipos de investigación, donde vimos, por ejemplo, la investigación pura o teórica, donde dijimos que la investigación pura pues tiene como objetivo principal el conocimiento científico a nivel teórico y su fin pues es comprender el entorno que nos rodea. La investigación aplicada o práctica, que es el tipo de investigación en la cual pues el problema está establecido y es conocido por el investigador, por lo que pues utiliza la investigación para dar respuesta a preguntas específicas. La investigación pues experimental, que como su nombre lo dice, es cualquier investigación realizada con un enfoque científico, donde se mide al sujeto del experimento.
Y bueno, pues también vimos la parte de la investigación documental, aquella que obtiene la información de toda la recopilación, organización y análisis de fuentes documentales, ya sea escritas, habladas o audiovisuales. Y la investigación de campo, que básicamente esta recopila los datos directamente de la realidad, desde donde está sucediendo pues el fenómeno que se desea investigar. Asimismo, vimos los conceptos de ciencia, donde definimos qué es ese conjunto sistemático de conocimientos sobre la realidad observable. Vimos que esto se logra mediante el método científico, ¿verdad?, acerca de los fenómenos y procesos que se producen en la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. Vimos también el concepto de leyes, que son ese tipo de generalizaciones que, bueno, pues describen de cierta manera esos comportamientos uniformes y se expresan por medio de enunciados que expresan pues esas regularidades. Hablamos en torno también del método científico, que pues nos ayuda a crear conocimiento objetivo y es clave para el desarrollo de las diferentes ciencias. Sus pasos vimos que son la observación, el reconocimiento del problema, la hipótesis, las predicciones, la experimentación, el análisis de resultados, la comunicación obviamente pues de esos resultados o de esos hallazgos. También, bueno, pues hablamos en torno a la definición de conocimiento, que dijimos que es ese proceso mediante el cual la realidad se refleja y es reproducida en el pensamiento humano y que lo podemos clasificar en empírico, que es aquel conocimiento que se obtiene directamente de la experiencia del universo, y el científico, que es un conjunto de saberes pues comprobables, es decir, aquellos que se obtienen mediante un estudio riguroso, metódico y verificable de los fenómenos de la naturaleza. También hablamos de la definición de metodología, que dijimos que básicamente la metodología de la investigación, pues es la disciplina que se encarga de definir, de clasificar y de sistematizar al conjunto de técnicas y sistemas que pues se utilizan en una investigación científica determinada. Definimos el concepto de modelo, que es la representación de la realidad, representación mental referida a una construcción conceptual. Definición de método, que son las estrategias, procesos o técnicas utilizados en la recolección de datos con el fin pues de descubrir información nueva o crear un mayor entendimiento sobre algún tema. Y definimos también la investigación cuantitativa y cualitativa. En el caso de la cuantitativa, pues es aquel tipo de investigación en el cual se utilizan métodos cuantitativos que ayudan a analizar la evidencia empírica recopilada. Y bueno, pues dentro de este tipo de métodos se encuentran las encuestas, eh, por ejemplo, ¿verdad? Para poder recolectar pues todo tipo de datos que se pueden cuantificar, de ahí su nombre. El caso del método cualitativo, pues aquí vamos a ver que es aquel que aplicamos cuando se necesita información detallada y poder observar pues el comportamiento de una audiencia objetivo. Por lo tanto, pues los resultados que se necesitan deben de ser descriptivos. En el tema número 2 abordamos también un tema muy importante, que es el que pues es el que nos va a dar pauta a lo que es pues el producto final de lo que va a ser nuestra materia, y es el protocolo de investigación, donde lo definimos como ese proyecto o documento mediante pues se orienta y se dirige todo lo que viene siendo la parte de la investigación, en donde se ve materializado esa etapa del planteamiento de la investigación y que sirve de guía en las etapas sucesivas del trabajo, por lo que, bueno, debe ser claro, concreto y completo. Los elementos que vimos también, bueno, pues dijimos que todo protocolo se conforma de un tema. Este debe de indicar de manera precisa cuál es el objetivo o el fenómeno de estudio, el cual debe ser corto, preciso y conciso, aclarando los elementos centrales del proyecto. Que este tema debe estar delimitado, esto es, bueno, pues hacer un tipo de recorte del tema general a investigar, es enfocarnos en esas ideas de investigación hacia un área específica de interés, porque bueno, pues si lo dejamos amplio, si no se delimita, pues esto puede ser más complejo el proceso de investigación.
El planteamiento del problema, que este es pues esa definición correcta del problema, y se trata, bueno, pues de brindar una descripción concreta de ese problema de estudio, dando pues una versión de los hechos, de los fenómenos, cuya explicación pues debe de ser interesante y debe ser útil. Asimismo, la parte o el elemento de la justificación, que es en donde se deben de especificar los motivos, las necesidades que llevan o que van a llevar al investigador a seleccionar propiamente ese tema para desarrollarlo, los cuales pues deben de ser tanto de orden externo objetivo y de orden interno subjetivo. El objetivo que bueno, pues debe de explicar la finalidad de la investigación, lo que se espera lograr con el estudio en términos de conocimiento, y nos expresan ese fin o ese propósito que se espera alcanzar con el estudio de ese problema planteado. La hipótesis o hipótesis que, bueno, viene siendo esa respuesta tentativa al problema de investigación. El esquema preliminar, que es pues esa forma de organizar los datos, su importancia, esa guía mediante la cual pues ordenaríamos y jerarquizaríamos la información acerca del tema. Y bueno, pues las fuentes o referencias, que viene siendo todo ese material que de una u otra manera pues debe de ser consultado por parte del investigador durante el desarrollo propio de esa investigación, y obviamente pues debe de quedar reflejado en esta. Aquí vimos la clasificación de fuentes documentales, de campo y bibliográficas. Asimismo, bueno, pues la agenda o cronograma, que esta es otro elemento dentro del protocolo de investigación que nos sirve para guiarnos en el tiempo y para ir determinando, ¿verdad?, las fases que va a contener la investigación y los tiempos que se le van a dedicar a cada fase. Hicimos un mapa, un mapa conceptual en donde se esperaba, ¿verdad? Un mapa mental, perdón, en donde se esperaba que se indicara ahí qué tipo de pues elemento y su definición conformaba lo que es un protocolo de investigación. Aquí lo vemos de manera resumida, el protocolo de investigación con sus componentes y sus explicaciones, ¿ok? Entonces, bueno, aquí se les comparto ese resumen de ese mapa mental que fue el que pues solicitamos para la elaboración propiamente de este resumen. En el tema 3, bueno, pues hablamos de los métodos y técnicas de investigación, definimos el término, el concepto de método, que es ese camino por seguir mediante una serie de operaciones y reglas prefijadas de antemano para alcanzar el resultado propuesto. También definimos la técnica, que son prácticas conscientes y reflexivas dirigidas al apoyo del método. La definición de instrumentos, que son los apoyos que se tienen para que las técnicas cumplan su propósito. Y recordamos el tipo de investigación documental, en donde, bueno, pues dijimos que la investigación documental o bibliográfica, pues es la que procura obtener, seleccionar, compilar, organizar, interpretar y analizar información sobre un objeto de estudio a partir de fuentes documentales, que pueden ser libros, pueden ser, como su nombre lo dice, documentos de archivo, hemerografía, registros audiovisuales, entre otros. También vimos la investigación de campo, que básicamente pues permite obtener datos de la realidad y estudiarlos tal y como se están presentando. Vimos también los instrumentos de investigación, por ejemplo, lo que era la parte de la encuesta, ¿verdad?, que es la aplicación de un cuestionario a un grupo representativo del universo que estamos estudiando. También lo que fue el instrumento de investigación entrevista, que es un interrogatorio sin rigor científico que nos permite obtener pues una información general útil sobre el tema que se está investigando. Hablamos en torno a los tipos de muestreo, entre ellos, por ejemplo, al muestreo aleatorio, que pues se realiza donde se seleccionan los elementos al azar y todos los elementos pues van a tener siempre la misma posibilidad de ser seleccionados. El estratificado, que es un muestreo estadístico que consiste en dividir pues una población en diferentes subgrupos o estratos. El sistemático, que bueno, es aquel en el que se elige un elemento al azar y para escoger el resto de la muestra pues se usan intervalos regulares basados en un valor numérico. Y el de fase
análisis múltiples, que es un método para obtener pues una muestra de una población, dividiendo una población en grupos pues cada vez más pequeños. En el tema número 4 hablamos en torno a la construcción del marco teórico. Aquí, bueno, pues estuvimos viendo los diferentes tipos de marcos. Vimos, por ejemplo, lo que es el marco histórico, que bueno, establece la evolución del objeto de estudio, describiendo su historia desde sus orígenes hasta el momento actual. Hablamos del marco de referencia, que es todo el conocimiento previo que tiene el investigador sobre la temática que va a estudiar. El marco conceptual, que como su nombre lo dice, pues van a ser todos esos conceptos, definiciones, características, entre otros aspectos que van a constituir la base teórica de la problemática estudiada, y propiamente el marco teórico, que es cuando se lleva a cabo en una investigación para establecer con claridad pues en qué teorías o enfoques teóricos o investigaciones pues está sustentando ese estudio que se está llevando a cabo. Vimos que los marcos pues permiten al investigador definir esos elementos relacionados con el objeto de estudio en esa delimitación, ¿verdad? Que pues nos va a ayudar a orientarnos y fundamentar de cierta manera pues el proceso de investigación. Hablamos también en torno a cierto tipo de definiciones, por ejemplo, los conceptos que dijimos que son ese tipo de construcciones lógicas creadas a partir de impresiones de los sentidos o de percepciones y experiencias y que delimitan teóricamente el campo de estudio. Las categorías, que estas son las categorías de análisis que tienen pues por ejemplo la característica de que surgen a partir de la revisión del estado de arte o del marco teórico, y con ellas pues definimos qué y cuáles van a ser los conceptos que se van a utilizar para explicar pues el tema de investigación, las variables que serían esos elementos o características o bien atributos que se desea estudiar en el problema planteado, los indicadores pues que son herramientas para definir de manera más precisa objetivos e impactos, los índices y subíndices que deben ser muy detallados y contener cada tema y subtema que se necesite describir, esto como parte de la consideración teórica del trabajo de investigación, y la definición de teorías, en donde vemos que la teoría pues pretende expresar la manera en la cual pues se refleja esa realidad en el pensamiento pues como una generalidad. Por último, en el tema número 5, pues vimos, ¿verdad?, lo que son las fichas de trabajo. Dijimos que es un documento organizado de extensión corta en el cual pues se va a resumir la información más relevante de un proyecto o investigación y que sirven para mantener un registro de los elementos clave para la comprensión de dicho estudio o de los documentos generados, que nos permite recopilar la información y a su vez pues relacionar los conceptos e ideas más importantes respecto al tema tratado, expresadas pues de manera clara y concisa. Que es importante tener en cuenta que en cada ficha pues solo se debe de expresar una idea principal, no se trata de presentar toda la información, sino en todo caso pues un breve resumen, una idea o relación de los conceptos pues más importantes. Y bueno, pues vimos que sirven para localizar información, para registrar, para recopilar, dentro de las cuales, bueno, pues catalogamos a las fichas bibliográficas como aquella herramienta básica cuya función pues es la de servir como base y sustento para anotar las fuentes que van a ser consultadas al momento de realizar un trabajo, que estas pueden ser libros, guías, revistas, folletos, artículos científicos, etcétera. Vimos también, por ejemplo, los que vienen siendo las partes propiamente de una ficha bibliográfica, dentro de las cuales pues debe de tener nombre, apellido del autor, el nombre de las personas a las cuales se les está atribuyendo la redacción de la obra, el título, obviamente el libro, folleto, revista, fuente consultada, el año en la cual se realizó la publicación, el lugar de la publicación y la editorial de la publicación. En cuanto a las fichas resumen, pues vimos que estas son las que se hacen tras haber pues hecho la lectura del documento y van a tener, como su nombre lo dice, el resumen, ¿verdad? Deben de incluir también las fuentes que se utilizaron propiamente en el proyecto. También las fichas de trabajo de extracto, cuya función pues es similar a la de resumen,
pero aquí, bueno, se van a anotar con palabras del investigador las partes esenciales de ese texto. Y el tema, pues, debe de ser breve o de algún dato muy concreto. Asimismo, bueno, pues vimos la parte de las fichas de datos aislados que sirven para anotar información como nombres, cantidades, fechas, porcentajes de algún evento importante y deben de permanecer pues separadas, pues van a contener uno o varios datos que no se deben de olvidar cuando se está redactando el trabajo. Y por último, bueno, pues las fichas de citas textuales, que estas, bueno, reproducen, como su nombre lo dice, textualmente un párrafo de un escrito y esto, bueno, pues todo lo que venga como cita textual debe de venir entre comillas, entre comillados. Y bueno, pues aquí les comparto, espero que puedan revisar este material que les he elaborado, que sirve, ¿verdad?, para realizar esta dinámica de repaso, en donde, bueno, en una serie de 10 preguntas, bueno, pues van a poder ustedes repasar estos conceptos que se han visto a lo largo de estos 5 primeros temas relativos a la materia metodología de la investigación. Como indicaciones para el examen parcial, bueno, pues recuerden que el examen ya se encuentra disponible desde el día de ayer, 26 de febrero, y hasta el 4 de marzo va a estar disponible. En la plataforma la evaluación consta de 30 preguntas de opción múltiple y la duración pues son 120 minutos, es decir, son 2 horas. Tienen 2 intentos disponibles para poder presentarlo y bueno, pues ante cualquier imprevisto hay que tomar captura de pantalla y enviar la evidencia al correo atención@ucnl.edu.mx. Entonces, bueno, pues espero que se preparen bien, que repasen los conceptos hasta ahora vistos en estas 5 primeras unidades y bueno, pues les deseo mucha suerte en su examen. Nos seguimos viendo en la plataforma. Hasta luego.